¿Alguna vez has orado por alguien enfermo y te has preguntado por qué no se producía la sanación? ¿Has impuesto tus manos sobre alguien que sufre? Clamaste a Dios con lágrimas en los ojos, citando promesas de las Escrituras, y sin embargo, ese cuerpo continuaba gimiendo de dolor. Hay algo que necesitas saber antes de orar por la enfermedad de alguien. Algo que Jesús reveló claramente, pero que la iglesia moderna ha olvidado. Algo que transforma por completo el resultado de tu intercesión. No estoy hablando de fórmulas mágicas ni de métodos humanos. Estoy hablando de un principio espiritual tan profundo que, cuando lo comprendes, tu oración deja de ser solo palabras bonitas y se convierte en un decreto que mueve el cielo y cambia la tierra. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 2. Allí encontrarás la historia de 4 hombres que llevaban a un paralítico. Querían llevar a ese hombre ante Jesús. La casa estaba abarrotada. Nadie podía entrar. Y entonces hicieron algo extraordinario. Abrieron el techo, rasgaron la cubierta y bajaron al enfermo delante de Cristo. Pero presta atención a lo que sucede a continuación. Jesús mira a ese hombre. Hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas se escandalizaron. Los fariseos comenzaron a murmurar. Todos esperaban que Jesús sanara el cuerpo. Pero, ¿por qué? Porque Jesús sabía algo que hemos olvidado. La enfermedad no es solo física. Tiene raíces espirituales. Tiene conexiones invisibles. Y cuando oras por un enfermo sin entender esto, solo estás tratando los síntomas e ignorando la causa. La Biblia es clara en Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿te das cuenta? La sanación está conectada con el perdón. La restauración física está ligada a la liberación espiritual. No siempre es así, ¿no? Pero a menudo es el caso. Y cuando ignoras esta verdad, tu oración queda incompleta. Voy a contarte algo que cambió mi vida. Durante años, oré por los enfermos con toda sinceridad. Clamé, ayuné, creí, pero a menudo no veía resultados. Hasta que Dios me mostró que estaba tratando la enfermedad como si fuera simplemente un problema médico. Pero muchas enfermedades son manifestaciones externas de prisiones internas. ¿Significa esto que toda enfermedad es causada por el pecado? No. Jesús mismo lo aclaró en Juan 9, cuando sus discípulos preguntaron sobre el hombre que nació ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Pero sí significa que hay una conexión espiritual que no puede ser ignorada. Significa que el cuerpo, el alma y el espíritu están interconectados. Significa que cuando oras por sanación, necesitas tener discernimiento espiritual para identificar lo que realmente está sucediendo en esa vida. Piensa en David, cuando pecó con Betsabé. ¿Qué sucedió? Él escribió en el Salmo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi vigor se convirtió en sequedades de verano. La culpa no confesada estaba destruyendo físicamente su cuerpo, consumiendo sus huesos, secando su vigor. No era solo emocional, era físico. Y la sanación solo llegó cuando confesó: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. ¿Empiezas a comprender? La sanación completa requiere una restauración completa. Y la restauración completa significa tratar a la persona en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuidado, no estoy sugiriendo que te conviertas en un juez. No estoy diciendo que debas interrogar al enfermo como si fueras un investigador espiritual. Te estoy diciendo que busques el discernimiento de Dios, que ores por sabiduría, que permitas que el Espíritu Santo te revele lo que necesita ser tratado. Hay personas que han cargado rencores durante décadas, y esos rencores se han convertido en amargura. Y la amargura se ha convertido en una raíz venenosa, y esta raíz está envenenando todo el cuerpo. Hebreos 12, 15 nos advierte:
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Puedes verlo? La amargura no solo se queda en el corazón, contamina. Y cuando oras por esa persona, sin abordar esa causa raíz, solo estás orando a medias. Jesús nunca oró a medias. Cuando sanaba, sanaba por completo. Cuando restauraba, restauraba por completo. Y nos enseñó a hacer lo mismo. Mira a la mujer con el flujo de sangre, 12 años de sufrimiento, 12 años gastando todo en médicos, 12 años de humillación social, porque según la ley, era impura. Ella toca el borde del manto de Jesús y es sanada al instante. Pero Jesús no la deja ir en silencio. Se detiene, pregunta. Ella se acerca temblando, y entonces Jesús le dice: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Jesús podría haberla dejado ir. Ya estaba físicamente sanada, pero él quería más. Quería que fuera restaurada por completo. Quería que supiera que ya no era impura, que ya no necesitaba esconderse, que su identidad había sido transformada. Esto es sanación completa. Esto es restauración total. Y eso es lo que tu oración debe buscar. Cuando oras por alguien enfermo, no solo estás pidiendo a Dios que arregle un cuerpo roto, estás declarando restauración sobre una vida entera. Estás proclamando libertad sobre toda área de cautiverio. Estás rompiendo cadenas invisibles que mantienen a esa persona atrapada. Pero solo puedes hacer eso si entiendes lo que estás haciendo, si tienes discernimiento espiritual, si permites que Dios te revele lo que necesita ser abordado. Hay algo más que necesitas entender antes de orar por un enfermo. La autoridad espiritual proviene de la intimidad con Dios. No puedes dar lo que no tienes. No puedes transmitir un poder que no posees. No puedes decretar sanación si tú mismo estás viviendo en enfermedad espiritual. Los discípulos de Jesús aprendieron esto de la manera difícil. En Marcos 9, un hombre trae a su hijo, poseído por un espíritu mudo. Les ruega a los discípulos que expulsen a ese demonio. Y los discípulos lo intentan. Usan el nombre de Jesús. Hacen todo lo que vieron hacer al maestro. Pero no. Entonces llega Jesús y con una palabra expulsa inmediatamente al espíritu. Los discípulos, confundidos y avergonzados, le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús responde: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay un nivel de autoridad espiritual que solo viene a través de la consagración. Hay un poder que solo se libera cuando vives en profunda comunión con Dios. No puedes simplemente usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Necesitas conocer a Jesús íntimamente. Pablo enfrentó una situación similar en Hechos 19. Había 7 hijos de un sacerdote judío llamado Esceva, que intentaban expulsar demonios usando el nombre de Jesús. Decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y sabes qué pasó? El espíritu maligno respondió: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros. Esto es aterrador, pero es real. El mundo espiritual reconoce la autoridad genuina. Los demonios saben quién tiene poder real y quién solo está fingiendo. Y cuando oras por alguien enfermo, estás entrando en territorio espiritual. Estás lidiando con fuerzas invisibles y necesitas tener verdadera autoridad. Esta autoridad no proviene de títulos, no proviene de cargos en la iglesia, no proviene de cuántas conferencias has asistido o cuántos libros has leído. Proviene de una cosa: una relación íntima con Dios. Jesús pasaba noches enteras, se levantaba de madrugada para buscar el rostro del Padre. Ayunaba, se consagraba, y por eso, cuando hablaba, sucedía. Cuando ordenaba, los demonios obedecían. Cuando tocaba, los enfermos eran sanados. Y él dijo claramente en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque
Separados de mí, nada podéis hacer, absolutamente nada de valor eterno. Esto significa que antes de extender tu mano para orar por un enfermo, necesitas preguntarte, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi intimidad con Dios? ¿Estoy viviendo una vida de santidad? ¿Estoy caminando en obediencia? Porque si estás viviendo en pecado consciente, tu oración no tendrá poder. Si albergas amargura, resentimiento o falta de perdón, tu intercesión será bloqueada. Si estás descuidando tu comunión con Dios, tu autoridad espiritual será débil. ¿Ves? Cada vez que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no pueda sanar, no es que Dios no quiera sanar, sino que el pecado crea una barrera. La iniquidad genera separación. Y cuando estás separado de Dios, tu oración no tiene poder. Hay muchas personas orando sin resultados porque viven una doble vida. En la iglesia son súper espirituales, en casa son carnales, en la alabanza levantan las manos, en el trabajo mienten y engañan. Quieren la unción de Dios, pero no quieren la santidad de Dios. Pero no funciona así. Hebreos 12:14 es claro. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santificación no es opcional, no es un extra para los creyentes más comprometidos, es un requisito para todos los que quieren ver a Dios moverse. Y cuando vives en santidad, cuando cultivas una intimidad genuina con Dios, algo poderoso sucede. Empiezas a notar cosas que otros no notan. Comienzas a discernir lo que Dios está haciendo. Empiezas a escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces, el Espíritu Santo te revelará que la enfermedad tiene su raíz en el resentimiento. Otras veces, te mostrará que hay una opresión demoníaca. En otras ocasiones, te indicará que la persona primero necesita reconciliarse con alguien antes de que pueda ocurrir la sanación. Jesús hacía esto constantemente. En Juan 5, sana al paralítico en el estanque de Betesda. Luego lo encuentra en el templo y le dice, «Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Jesús sabía que había una conexión espiritual allí. Trató la causa raíz, no solo el síntoma. Y tú necesitas tener esa misma sensibilidad espiritual. Necesitas permitir que el Espíritu Santo guíe tu oración, porque no todas las enfermedades son iguales, ni todas las situaciones requieren el mismo enfoque. Y cuando tienes intimidad con Dios, Él te muestra cómo actuar en cada situación. Habrá momentos en los que orarás y sentirás al Espíritu Santo decir, primero perdona. Habrá momentos en los que sentirás, rompe esta maldición hereditaria. Habrá momentos en los que sentirás, declara libertad sobre esa mente atormentada. Pero solo percibirás estos matices si conoces la voz de Dios, si pasas tiempo con Él, si cultivas la sensibilidad espiritual a través de la oración, el ayuno y la meditación en la palabra. Moisés conocía a Dios cara a cara. Por eso cuando oraba, sucedían cosas imposibles. Elías tenía una profunda comunión con Él. Por eso, cuando declaraba, el cielo se cerraba o se abría. Daniel buscaba a Dios. Por eso cuando oraba los reinos eran sacudidos. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia? ¿Cuánto inviertes en una intimidad real con Él? Porque esa es la fuente de tu poder espiritual. Ese es el origen de tu autoridad para sanar a los enfermos. Ahora hablemos de algo que muchas personas ignoran por completo: el papel de la fe en la sanación. No solo tu fe, sino la fe de la persona enferma. Porque la Biblia deja claro que la fe es un elemento esencial en el proceso de restauración. Jesús dijo repetidamente, tu fe te ha salvado. A la mujer con el flujo de sangre, al ciego Bartimeo, a la mujer sirofenicia. Su fe, no solo la fe de Jesús, su fe fue lo que activó el poder de Dios. En Mateo 13:58. Tenemos un pasaje sorprendente sobre Jesús en Nazaret, y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Jesús, el Hijo de Dios,
el que tenía todo el poder. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Esto debería hacernos detenernos a pensar. Si la incredulidad impidió a Jesús hacer milagros, si la falta de fe bloqueó el poder de Dios, incluso cuando Jesús estaba físicamente presente, ¿cuánto más lo bloqueará cuando nosotros estemos orando? Por lo tanto, cuando oras por alguien enfermo, necesitas hacer más que solo pedirle a Dios que lo sane. Necesitas ayudar a esa persona a ejercer la fe. Necesitas construir su confianza en Dios. Necesitas combatir la incredulidad que le está robando su milagro. ¿Cómo lo haces? A través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 declara: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene de los sentimientos, no viene de experiencias pasadas, viene de la palabra. Entonces, antes de orar, declara la palabra sobre esa persona. Recuérdale las promesas de Dios. Muéstrale lo que las Escrituras dicen sobre la sanación, sobre la restauración, sobre el carácter de Dios. Dile que Éxodo 15:26 declara: yo soy el Señor que te sana. Dile que el Salmo 103:3 afirma que Dios perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Dile que Primera de Pedro 2:24 proclama que por las heridas de Jesús hemos sido sanados. Cada palabra de la Escritura que declaras está construyendo fe en esa persona. Cada promesa que recuerdas está combatiendo la duda. Cada verdad bíblica que proclamas está creando una atmósfera para los milagros. También necesitas confrontar la incredulidad que se esconde detrás del lenguaje religioso. Mucha gente dice: si es la voluntad de Dios que así sea, como una excusa para la falta de fe. Oran: Señor, si es tu voluntad, sana a esta persona. Pero espera un momento. ¿Es la sanación la voluntad de Dios? Por supuesto que lo es. Jesús sanó a todos los que vinieron a Él. Nunca rechazó a nadie diciendo: no es la voluntad de mi Padre sanarte. Sanó a todos, siempre. Así que, cuando añades si es tu voluntad a tu oración por sanación, en realidad estás dudando de la voluntad de Dios. Estás creando una vía de escape para la incredulidad. Estás debilitando tu propia oración. Santiago 1:6 y 7 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No puedes orar con duda y no puedes decretar sanación mientras cuestionas si Dios realmente quiere sanar. Necesitas conocer la voluntad de Dios claramente revelada en su palabra, y luego orar. Marcos 11:23 y 24 es aún más directo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Cree que lo recibirás ahora, no en el futuro, no cuando Dios decida. Ahora, en el momento de la oración, ¿crees que ya lo has recibido? Esa es la verdadera fe. Esa es la fe que mueve montañas. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo ayudas a una persona enferma que está desesperada, que ya lo ha intentado todo, que ha sido decepcionada antes, a ejercer este tipo de fe? ¿Cómo elevas el nivel de confianza de alguien que está débil? Haces lo que hizo Josué. En Josué 1:9 Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fortaleces a la persona con la presencia de Dios. Le recuerdas que Dios está con ella, que Dios no la ha abandonado, que Dios no la ha olvidado. Declaras que el mismo Dios que partió el Mar Rojo, que derribó los muros de Jericó, que resucitó a Lázaro, es el mismo Dios que está presente en ese momento para sanar. Y oras con convicción. No pides tímidamente, no susurras con miedo, declaras con autoridad, ordenas a la enfermedad que se vaya.
Proclamas sanación en el nombre de Jesús. Actúas como alguien que conoce sus derechos legales en el reino de Dios, porque en Cristo tienes derechos legales, tienes autoridad delegada. Jesús dijo en Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, absolutamente nada. Poder, autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Entonces, cuando oras por un enfermo, no estás suplicando, estás ejerciendo autoridad, no estás esperando a ver si Dios tendrá misericordia. Estás declarando lo que ya fue ganado en la cruz. Estás aplicando la victoria de Jesús a esa situación específica. Pero déjame ser muy claro en algo. Ejercer autoridad espiritual no significa ser arrogante. No significa ser presuntuoso. No significa actuar como si fueras Dios. Hay una delgada línea entre la confianza espiritual y el orgullo religioso. Necesitas entender que la autoridad que tienes no es tuya, es delegada. Jesús te dio autoridad, pero solo funciona cuando estás bajo su autoridad. Solo puedes ejercer poder espiritual cuando eres sumiso al Rey. Es como un oficial de policía. Tiene la autoridad para detener el tráfico, pero esa autoridad no proviene de él mismo, proviene del gobierno que representa. Si abandona su puesto, si desobedece las leyes, pierde esa autoridad. Lucas 7 cuenta la historia del centurión, que tenía un siervo enfermo, envía a buscar a Jesús, pero luego dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Ves el principio? El centurión entendió que la autoridad de Jesús provenía de su sumisión al Padre, y entendió que su propia autoridad como centurión provenía de su sumisión al Imperio Romano. Por lo tanto, tuvo fe en que Jesús podía sanar con sola una palabra. Y Jesús se maravilló. Dijo, ni aun en Israel he hallado tanta fe, y el siervo. Entonces, cuando oras por alguien enfermo, necesitas estar bajo la autoridad de Cristo. Necesitas vivir en obediencia. Necesitas estar alineado con la voluntad del Padre. Porque la autoridad espiritual no funciona en el vacío. Opera dentro de una relación de sumisión. Esto significa que si estás viviendo en rebelión, tu oración no tendrá poder. Si estás desobedeciendo a Dios en áreas de tu vida, no puedes esperar que Él honre tus oraciones por las enfermedades de otros. Si estás descuidando las instrucciones claras de la palabra, estás socavando tu propia autoridad espiritual. Saúl aprendió esto de la manera difícil. Era rey y tenía autoridad, pero cuando desobedeció a Dios, el Espíritu Santo se apartó de él. Y Samuel dijo en 1 Samuel 15, 22 y 23, Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad de idolatría la obstinación. Esto es fuerte, esto es serio. Cuando desobedeces conscientemente a Dios, estás practicando una forma de brujería. Estás tratando de manipular las cosas a tu manera. Esto destruye tu autoridad espiritual. Por lo tanto, antes de orar por un enfermo, examina tu propio corazón. Pregúntale al Espíritu Santo si hay alguna área de desobediencia en tu vida, si hay algún pecado no confesado, si hay alguna instrucción divina que estás ignorando. Y si el Espíritu Santo revela algo, trátalo de inmediato. No intentes ocultarlo, no intentes justificarlo. Confiesa, arrepiéntete, cambia, porque tu efectividad en la oración depende de tu condición espiritual. Primera de Pedro 3, 7 incluso habla de cómo las relaciones afectan las oraciones. Se instruye a los esposos a vivir con sus esposas con entendimiento, honrándola como a vaso más frágil. Oraciones estorbadas. ¿Por qué? Por la forma en que el esposo trataba a su esposa. El comportamiento personal afecta directamente el poder de la oración. Las relaciones horizontales impactan la conexión vertical. Entonces, si quieres orar poderosamente por los enfermos, necesitas vivir con integridad.
Necesitas tratar a las personas con amor. Necesitas perdonar a quienes te han herido. Necesitas buscar la reconciliación donde hay conflicto. Mateo 5, 23 es claro. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Primero la reconciliación, luego la adoración. Primero, relaciones correctas, luego oraciones efectivas. No puedes estar en conflicto con la gente y esperar estar en comunión con Dios. No puedes odiar a tu hermano y decir que amas a Dios. Primera de Juan 4, 20 es brutalmente honesto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, cuando oras por alguien enfermo, necesitas asegurarte de que tu vida esté alineada con los principios de Dios, que estás viviendo en amor, que estás practicando el perdón, que estás buscando la paz con todos. Y cuando tu vida es correcta, cuando tu corazón es puro, cuando estás caminando en obediencia, entonces tu oración tiene poder real. Entonces tus palabras llevan autoridad genuina. Así, puedes poner tus manos sobre el enfermo y esperar que la sanación ocurra. Santiago 5:16 declara, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo, no perfecto, sino justo. Alguien que vive rectamente. Alguien que busca agradar a Dios. Alguien cuya vida está alineada con la voluntad divina. Esa es la persona cuya oración es poderosa. Esa es la persona que ve milagros. Esa es la persona que Dios usa para llevar sanación a los enfermos. Hay otro aspecto crucial que necesitas entender al orar por los enfermos: el poder de las palabras. La Biblia enseña claramente que las palabras tienen autoridad creativa. No son solo sonidos que salen de tu boca, son fuerzas espirituales que producen efectos reales en el mundo natural y en el mundo espiritual. Proverbios 18:21 declara, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muerte y vida en el poder de la lengua. Tus palabras pueden traer vida o muerte, pueden traer sanación o enfermedad, pueden construir o derribar. Por lo tanto, cuando oras por alguien enfermo, debes tener mucho cuidado con lo que dices. No puedes estar de acuerdo con la enfermedad. No puedes dar voz al diagnóstico médico como si fuera la última palabra. No puedes hablar de la enfermedad como si fuera más poderosa que el nombre de Jesús. A menudo, sin darse cuenta, las personas debilitan sus propias oraciones por las palabras que usan. Dicen, Señor, sé que esta enfermedad es terrible. Señor, el médico dijo que no hay esperanza. Señor, parece imposible que cada una de estas declaraciones está de acuerdo con el problema, no con la solución. Le estás dando más poder a la enfermedad que a Dios. Estás estableciendo lo imposible en lugar de lo posible. Jesús nunca hizo eso. Cuando oraba por los enfermos, no validaba su condición. Decretaba el Cuando le habló al paralítico, no dijo, pobre de ti, tantos años sin caminar. Orden, decreto, declaración de autoridad, sin negociación con el problema, sin reconocer la imposibilidad, solo fe activa expresada en palabras de poder. Y esto no es pensamiento positivo, no es manipulación mental, es un principio espiritual establecido por Dios desde la creación. Cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? Génesis 1 repite constantemente, y dijo Dios. Él habló y sucedió. Las palabras de Dios crearon la realidad, y tú fuiste creado a imagen de Dios. Tienes en una escala menor la misma capacidad creativa a través de las palabras. Cuando declaras algo con fe, alineado con la palabra de Dios, estás liberando poder creativo en el mundo espiritual que se manifiesta en el mundo natural. Jesús lo confirmó en Marcos 11, 23. Cualquiera que dijere a este monte, él dice, lo que diga le será hecho. Lo que tú dices
Las palabras que hablas tienen el poder de crear la realidad. Entonces, cuando oras por un enfermo no deberías decir, Señor, por favor, si es posible, tal vez, quién sabe, podrías considerar sanar a esta persona. Deberías declarar, en el nombre de Jesús, declaro sanación sobre este cuerpo. O proclamo restauración completa. Ahora estás hablando a la montaña. Estás ordenando a la situación. Estás ejerciendo la autoridad que Jesús te dio a través de tus palabras. Pero presta atención. Esto solo funciona cuando tus palabras están fundamentadas en la palabra de Dios. No puedes simplemente inventar declaraciones al azar y esperar que funcionen. Necesitas saber lo que dice la Biblia. Necesitas declarar verdades bíblicas, no opiniones personales. Por eso Josué 1:8 instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. La palabra de Dios necesita estar constantemente en tus labios, meditando en ella día y noche. No solo leyéndola ocasionalmente, sino sumergiéndote profundamente en las Escrituras, hasta que se conviertan en parte de ti. Cuando haces esto, cuando llenas tu corazón y tu mente con la palabra, entonces tu boca hablará naturalmente verdades poderosas. Tus declaraciones estarán fundamentadas en la eternidad. Tus palabras llevarán el peso del cielo. Y el enemigo no puede resistir la palabra de Efesios 6:17 llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. No es solo información. Es un arma, un instrumento de guerra espiritual. Y cuando empuñas esa espada a través de tus palabras, estás librando batallas y ganando. Por lo tanto, antes de orar por un enfermo, prepara tus palabras. No improvises. No digas cualquier cosa que se te ocurra. Busca al Señor y deja que Él te dé las palabras correctas. Permite que el Espíritu Santo te guíe. Hay momentos en los que sentirás al Espíritu Santo decir: declara vida sobre este cuerpo. Otras veces dirá: rompe esta maldición hereditaria. Otras veces proclama identidad y propósito sobre esa persona. Cada situación es única. Cada enfermo necesita algo específico. Y cuando eres sensible al Espíritu Santo, Él te muestra exactamente qué declarar. Y entonces hablas con convicción, con autoridad, con fe. No necesariamente gritando, sino con firmeza, con certeza. Como alguien que conoce sus derechos legales y los está ejerciendo. Porque las palabras tienen poder. Tus palabras de hoy están moldeando tu realidad de mañana. Y cuando aprendes a usar tus palabras correctamente, cuando alineas tu boca con la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento poderoso en las manos del Señor, para traer sanación y restauración. Ahora abordemos algo que muchos evitan: el ayuno y su conexión con las oraciones poderosas. Jesús fue claro cuando dijo que ciertos tipos de liberación y sanación solo ocurren a través de la oración y el ayuno. No es solo oración, es oración combinada con ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno hace algo en ti espiritualmente que ninguna otra disciplina puede hacer. Rompe el dominio de la carne, sensibiliza tu espíritu, elimina obstáculos que ni siquiera sabías que existían. Abre dimensiones del poder de Dios que permanecen cerradas para aquellos que nunca ayunan. Isaías 58 es un capítulo entero dedicado al tipo de ayuno que Dios honra. Y allí, en el versículo 6, Dios dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El ayuno rompe cadenas, deshace ataduras, libera a los oprimidos. Este es el lenguaje de la liberación. Esta es una descripción del poder sobrenatural siendo desatado. Y todo esto está conectado con el ayuno adecuado. Pero presta atención. No es cualquier ayuno. Es el ayuno que Dios ha escogido. Un ayuno que proviene de un corazón sincero. Un ayuno que no es una actuación religiosa, sino una búsqueda genuina de más de Dios. Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué?
porque sabía que se enfrentaría al diablo. Sabía que necesitaría poder espiritual para superar las tentaciones. Sabía que iba a la guerra, y la guerra requiere preparación. Cuando oras por los enfermos, especialmente en casos difíciles, también estás entrando en una guerra. Estás confrontando fuerzas oscuras que quieren mantener a esa persona enferma. Estás luchando contra principados y potestades que operan a través de la enfermedad. Y para esta batalla, necesitas más que solo oraciones rápidas. Necesitas ayunar. Necesitas este tiempo de consagración, donde niegas tu cuerpo para fortalecer tu espíritu, donde dices no a la comida para decir sí a Dios de una manera más profunda. Sé que vivimos en una cultura que rechaza cualquier tipo de autosacrificio. Todo hoy en día se trata de comodidad, placer y gratificación instantánea. La idea de ayunar parece demasiado radical, demasiado extrema, demasiado innecesaria. Pero los hombres y mujeres de Dios que presenciaron los mayores milagros fueron personas de ayuno. Moisés ayunó, Elías ayunó, Daniel ayunó, Esther ayunó, Pablo ayunó, y todos experimentaron el poder de Dios de maneras extraordinarias. ¿Quieres orar por los enfermos y ver resultados? Añade el ayuno a tu vida espiritual no esporádicamente, no solo cuando estás desesperado, sino como parte de tu caminar con Dios, como una disciplina regular que te mantiene espiritualmente afilado. Y cuando ayunas, algo sucede. Tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Notas cosas que antes pasaban desapercibidas. Disciernes estrategias espirituales que antes estaban ocultas. Recibes revelación que transforma la forma en que oras. Daniel ayunó y recibió entendimiento de misterios proféticos. Esther ayunó y salvó a toda una nación. Pablo ayunó y recibió revelaciones del tercer. Ayunar no es solo negar la comida, es crear espacio para que Dios haga más en ti y a través de ti. Pero hay un aspecto del ayuno que muchos no entienden. Te humilla ante Dios. El Salmo 35:13 dice: afligí con ayuno mi alma. Humillación. Esto es esencial, porque para que puedas ser usado poderosamente por Dios, necesitas ser humilde. No puedes estar lleno de ti mismo y lleno del Espíritu Santo al mismo tiempo. No puedes ser arrogante y ungido al mismo tiempo. Santiago 4:6 declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste. Dios se opone activamente a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esta gracia es lo que libera el poder sobrenatural en tu vida. El ayuno produce una humildad genuina. Te recuerda que eres totalmente dependiente de Dios, que sin Él no puedes hacer nada, que tu poder viene de Él, no de ti. Y cuando estás en ese lugar de humildad, cuando reconoces tu total dependencia de Dios, entonces Él puede usarte poderosamente, entonces puede fluir a través de ti, sin obstáculos. Entonces su gracia puede operar libremente. Así que, aquí está mi desafío. Para ti, si quieres aumentar tu efectividad al orar por los enfermos, comienza a ayunar. No tienen que ser 40 días. Comienza con un día, luego 2, luego una semana. Crece gradualmente y no lo conviertas en un ritual legalista. No ayunes para impresionar a la gente. No ayunes para ganar puntos con Dios. Ayuna porque quieres más de Él, porque reconoces que necesitas un mayor poder espiritual, porque estás comprometido a ver avanzar el reino de Dios. Y cuando combines la oración con el ayuno, cuando añadas esa dimensión de consagración a tu vida espiritual, comenzarás a ver resultados diferentes. Casos imposibles comenzarán a resolverse. Enfermedades obstinadas comenzarán a ceder. Situaciones desesperadas comenzarán a cambiar, porque ya no estás confiando únicamente en tu propia habilidad. Estás posicionado en un lugar donde el poder de Dios puede fluir sin restricciones, donde la gracia divina puede operar sin límites, donde lo imposible se vuelve posible. Hemos llegado al momento final de este mensaje, y necesito dejar algo absolutamente claro en tu corazón. Cuando oras por alguien enfermo, no solo estás tratando de resolver un problema médico, estás participando en la obra redentora de Cristo.
Estás trayendo el reino de Dios a esa situación. Estás demostrando al mundo que Jesús sigue vivo y sigue sanando. Esto es más grande que las técnicas, es más grande que los métodos, es más grande que el conocimiento teológico. Se trata de que te conviertas en un canal a través del cual el amor y el poder de Dios fluyen para tocar vidas rotas y cuerpos enfermos. Y para eso necesitas todo lo que hemos hablado. Discernimiento espiritual para entender la raíz de la enfermedad. Intimidad con Dios que genera verdadera autoridad. Fe activa que no duda de las promesas divinas. Una vida de santidad que elimina los obstáculos para la oración. Palabras alineadas con las escrituras que declaran la verdad. Y ayuno que rompe la resistencia espiritual. Pero sobre todo, necesitas amor, porque puedes tener todos los dones. Puedes conocer todas las doctrinas. Puedes tener una fe que mueva montañas. Pero si no tienes amor, no tienes nada. Primera de Corintios 13 es claro al respecto. Cuando Jesús sanaba, lo hacía por Mateo 14:14 dice: Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Compasión, no obligación, no una demostración de poder, sino un amor genuino por las personas que sufren. Y tú necesitas tener ese mismo corazón. Cuando oras por un enfermo, no puedes hacerlo mecánicamente. No puedes simplemente recitar palabras y seguir fórmulas. Necesitas preocuparte de verdad por esa persona. Necesitas sentir su dolor. Necesitas desear ardientemente su restauración. Porque el amor abre puertas que nada más puede abrir. El amor toca corazones que están cerrados. El amor crea una atmósfera para que ocurran los milagros. Y cuando oras con amor genuino, algo poderoso se libera en el mundo espiritual. Ahora, déjame darte algunas instrucciones prácticas finales. Cuando vayas a orar por un enfermo, primero pide permiso al Espíritu Santo. Pregúntale si debes orar en ese momento y cómo debes orar. No asumas que lo sabes todo. Sé lo suficientemente humilde como para buscar la guía divina. Segundo, si es posible, habla con la persona. Averigua cuánto tiempo ha estado enferma. Pregunta si hay algo específico que Dios le haya mostrado. Presta atención a cualquier pista espiritual que el Espíritu Santo pueda estar revelando a través de la conversación. Tercero, declara la palabra de Dios sobre la situación. No solo ores, sino proclama verdades bíblicas. Recuérdale a Dios sus promesas, no porque las haya olvidado, sino porque fortalece tu cuarto. Impón las manos sobre el enfermo con autoridad, pero también con ternura. Marcos 16:18 habla de imponer las manos sobre los enfermos. Es un punto de contacto físico que transmite poder espiritual, pero hazlo con amor, no como una actuación. Quinto, ordena a la enfermedad que se vaya. No pidas cortésmente, no sugieras tímidamente. Ordena. Tienes autoridad en Cristo para hacer esto. Usa esa autoridad. Sexto, ministra a la persona también emocional y espiritualmente. A menudo, la sanación física llega cuando primero hay sanación interior. Ayuda a la persona a perdonar, a liberar el resentimiento, a romper acuerdos con mentiras. Séptimo, instruye a la persona sobre cómo mantener la sanación. A veces las personas son sanadas, pero vuelven a los mismos patrones que causaron la enfermedad. Enseña sobre un estilo de vida espiritual saludable, sobre guardar el corazón, sobre permanecer en Dios, y finalmente, dale toda la gloria a Dios. Nunca, jamás, te atribuyas el mérito del milagro. El poder pertenece a Dios. La gloria le pertenece a Él. Siempre redirige la alabanza a donde corresponde. Ahora quiero decretar algo sobre ti en este momento. Tú que estás escuchando este mensaje, no estás aquí por casualidad. Dios te está llamando a un ministerio de sanación. Te está capacitando para ser su instrumento para llevar restauración a los enfermos. Hoy, toda timidez religiosa que te impedía orar con audacia se rompe sobre tu vida. Hoy todo miedo al fracaso que te paralizaba es destrozado.
Hoy toda incredulidad que robaba el poder de tus oraciones es quebrantada. Hoy, Dios está derramando sobre ti discernimiento espiritual. Comenzarás a percibir cosas que antes no percibías. Oirás la voz del Espíritu Santo con más claridad. Entenderás los misterios de Dios más profundamente. Hoy, Dios te está ungiendo con autoridad espiritual, no arrogancia, sino santa confianza en el nombre de Jesús. Impondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Decretarás la palabra y se cumplirá. Orarás y lo imposible sucederá. Eres llamado, eres elegido, eres empoderado. No por tus méritos, sino por la gracia de Dios. No por tu propia fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. No por tu propia sabiduría, sino por la revelación divina. Y declaro sobre ti las palabras de Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos. Te ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, y la apertura de la prisión a los que están atados. Y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a dar a los que lloran una corona de belleza en lugar de cenizas, el óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alabanza en lugar de un espíritu de pesadez. Esta es tu identidad, este es tu llamado, este es tu destino. Ahora, levántate y camina en lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. No esperes a sentirte listo, no esperes a tener todas las respuestas. Comienza donde estás con lo que tienes. Da el primer paso en obediencia y Dios hará el resto, porque no estás solo. El mismo poder que obró a través de los apóstoles está disponible para ti. La misma gracia que transformó a los pecadores en santos te capacita en este momento. Ve, ora por los enfermos, impón las manos sobre los dolientes, declara la palabra de Dios y ve el reino avanzar a través de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.